bendiga. Espero que todos estén súper bien. Pues estamos en nuestra serie Finanzas Bíblicas y pues sigamos hablando, sigamos aquí, ¿verdad? Hemos visto, creo que hemos aprendido mucho hasta ahora y pues aún queda muchísimo más por aprender. Hemos hablado de avaricia, hemos hablado de mayordomía, luego vamos a hablar de gratitud, de deudas, luego vamos a hablar de deudas y vamos a hablar de ahorro. Bueno, la clase de hoy se va a dividir en dos partes. Vamos a hablar de este tema bastante controversial de este tema, pero vamos a verlo desde una perspectiva, pues, bíblica. Y no, o sea, no es que los demás, sino exactamente qué es lo que dice en la Biblia. Y pues, Dios tiene propósitos y planes en la tierra, ¿verdad? Muchos de estos planes son, o estos planes son realizados en el mundo por medio de la iglesia. O sea, como dice una canción, o no, alguien por ahí, somos las manos y los pies del Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad? No porque Él no tiene manos ni tiene pies, sino porque Él nos ha dado el privilegio de servirle y de ser usados por Él como canal de bendición. Así que su obra, ¿verdad? Necesita recursos. Y a lo largo de la historia bíblica, Dios ha hecho que su pueblo sea responsable de sostener la obra. Tampoco porque Él no la pueda sostener, sino un privilegio que Dios nos ha dado. Y para recordarnos siempre que todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Entonces vamos a ver un poco hoy solamente qué dice el Antiguo Testamento, un poquito de la estructura en el Antiguo Testamento, hablaremos de levitas, hablemos de sacerdotes y de cómo se relaciona esto con el diezmo y con las ofrendas. Números 18:20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces, levitas, ¿verdad? ¿Quiénes eran los levitas? Pues los levitas no eran más que la tribu de Leví. O sea, Leví era el tercer hijo de Jacob y Lea, y usted puede ir ahí al libro de Génesis, capítulo 29, verso 34. Y algo que los hace de alguna manera especial desde el libro de Éxodo fue el episodio del becerro, cuando en Génesis capítulo 32, versículo 26, dice que de la siguiente manera, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Así que cuando vamos al libro de Números, Números capítulo 18, déjame buscarlo para que hablemos el mismo, el mismo idioma. Números capítulo 18. Dice que Jehová dijo, Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre llevaréis contigo el pecado del santuario, y tú y los y tus hijos contigo llevaréis y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestros sacerdocio, y a tus hermanos también lo de la tribu de Leví, la tribu de tu padre, a que se acerquen a ti, se junten contigo y te servirán, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios dice a Aarón, que era también de la familia ¿verdad? Que era también de la familia de Leví, que llame a sus hermanos, que ellos iban a servir. Entonces ellos fueron llamados, los hermanos de Aarón, ¿verdad? La familia de Aarón, la familia de la tribu de Leví, como ayudantes subordinados. O sea, Dios entendiendo que no había forma en la que el sacerdote se ocupara de todo el aspecto del templo, de todo. Como no hay forma en la que un pastor se puede ocupar de todo, Dios le dice a Aarón que sus hermanos de las tribus de Leví iban a servir, iban a ayudar, pero nunca a reemplazarlo en su función sacerdotal. Iban para custodiar el tabernáculo, pero ellos no podían tocar las cosas santas. Ellos podían cargar el arca, pero ellos no podían tocar lo que estaba dentro del arca. Entonces, y como ellos se iban a dedicar a esto,
Ellos no tenían herencia, los levitas no tenían herencia dentro del pueblo, sino que Jehová era su herencia. Pero qué lindo, porque Dios no los dejó al azar, sino que Dios dispuso. Y cuando vamos aquí al capítulo, a los versos 21, dice que he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, de forma que los diezmos fueron ordenados como heredad para los hijos de Leví, o sea, para los que no eran sacerdotes, pero que pertenecían a la tribu de Leví, porque solamente sacerdotes eran los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos, o sea, su descendencia directa. Pero para Dios lo dio, pero no para que ellos hicieran cualquier cosa, sino que ellos debían usarlo bien, sostenerse y darle buen uso porque ellos debían servir a Dios. Ellos tenían el ministerio de servir en parte del templo. Ellos no podían accesar a todos los lugares del templo, pero tenían una función hermosa de muchas, o sea, de varias áreas y cosas que Dios les asignó. Y a su vez ellos tenían que diezmar a los sacerdotes. O sea, ellos no quedaban exentos del diezmo, sino no todo era para ellos, sino que ellos también diezmaban para reconocer que Dios era quien le proveía y diezmaban al sacerdote. Y pues cuando hablamos de los sacerdotes, pues en el libro de Éxodo capítulo 28, Dios le dijo a Aarón, harás llegar delante de ti, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, segundito vamos a buscarlo, libro de Éxodo capítulo 28, hablando con Moisés, ¿verdad? Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Anadad, Abiú, Eleazar y Etamar, hijos de Aarón, de forma que los sacerdotes, ¿verdad? Quien tenían la función de ser mediadores entre el pueblo y Dios, tenían que, ¿verdad?, guardar la santidad del tabernáculo, eran los únicos autorizados para entrar en el lugar santo a ofrecer sacrificio, ¿verdad? Eran los que ofrecían esos sacrificios, esas expiaciones, no solamente por su pecado, sino también por el pecado del pueblo y también por agradecimientos. Y administraba ¿verdad?, los sagrados. Dios a ellos no les dio el diezmo, a menos, ¿verdad?, solamente el diezmo de diezmo que ofrecían los levitas. Pero a ellos Dios les dio la ofrenda. Pero luego había una parte de la ofrenda que se entregaba a Dios, se quemaba a Dios. Y pues otra parte de la ofrenda era para ellos. Y dice 18:9, dijo Jehová a Aarón, aquí te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas sagradas de los hijos de Israel te he dado por razón a ti y a tus hijos, por estatuto perpetuo. Entonces, y entre las ofrendas estaban los holocaustos, estaban ofrendas de cereal, ofrendas para pedir salud, bienestar, ofrendas por culpa, por el pecado, las primicias. Y quiero detenerme aquí un segundo. O sea, qué impactante era ver cómo el pueblo ofrecer lo primero. O sea, el diezmo era un reto, pero la primicia de Dios era un reto mayor, porque la primicia era dar lo primero, sin saber si iba a llegar más, sin saber. Y todo esto para mostrar Dios enseñando en su pueblo y demandando en su pueblo la gratitud, ¿verdad? Porque Dios quería que ellos fueran agradecidos, que ellos entendieran que todo dependía de Él. Y los diezmos, y vamos a hablar un poquito más sobre diezmo ahora, de cómo funcionaba esto en el Antiguo Testamento. Y es que, aunque hoy solamente se habla de un solo diezmo, ¿verdad? La verdad es que no. En el Antiguo Testamento habían tres clases de diezmos. Estaba el diezmo levítico, que era el que se ofrecía a los levitas y del cual ellos también ofrecían el 10% al sacerdote, diezmaban el 10% del sacerdote. Estaban los diezmos festivos, que eran diezmos para que Israel pudiera gozar de las fiestas que Dios había instaurado. Y estaba el diezmo para los pobres, que se daba cada 3 años. Entonces, y que se muestra aquí donde vemos, ¿verdad? 14 del 27 al 28, que dice, cada 3 años apartará la décima parte de todo lo que cosechen durante el año
y la guardarán en la ciudad. Así los de la tribu de Leví tendrán el alimento que necesiten. No solo ellos podrán tomar alimento de allí, sino también los huérfanos, las viudas, los refugiados que vivan en la ciudad. Y si obedecen estas instrucciones, les irá bien. De forma que Dios tenía cuidado. Y aunque no vivimos bajo esta dispensación, bajo la dispensación de la ley, es bello ver cómo Dios tenía cuidado de los que estaban en el templo. Como Dios tenía cuidado de las fiestas, de las cosas que se iban a realizar. O sea, como Dios dispuso para que el pueblo tuviera cuidado de eso. Y también de los pobres, de los que tenían necesidad. Y pues Dios dijo, les prometió. Y Malaquías 3:10 al 11 dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlo en el cofre de las ofrendas y no les faltará alimento. Pónganme prueba en esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundante lluvia. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Proverbios 3:9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. De forma que, ¿qué hemos aprendido? Y digo, esto es el Antiguo Testamento. No sé usted, pero yo no vivo en el Antiguo Testamento. Pero quiero enseñar esto para luego pasar al Nuevo Testamento y ver qué es lo que realmente corresponde para nosotros. Pero hay principios, ¿verdad? Principios poderosos, de verdad, de cómo este pueblo mostraba la gratitud y cómo Dios te mandaba la gratitud. Que aunque hoy se habla de un 10% y veremos más sobre esto la semana próxima, pero la ley exigía al pueblo dar por lo menos el 23%. Exigía como contribución obligatoria, 10% para sostener a los levitas, diezmo para sostener las fiestas nacionales y diezmo para contribuir con los necesitados. Habían años, 2 años daban 20% y un tercer año daban un 30%. Y aparte de eso, las ofrendas voluntarias. Todo esto. Y usted sabe lo que Dios le prometía. Y Dios, podíamos decir que Dios le pedía mucho. Pero Dios le decía, denme esto. Y a usted no le faltará nada. O sea, ocúpense de mí. Ocúpense de la gente que está en el templo. Ocúpense de que las festividades para adorarme a mí sean excelentes. O sea, saquen para que esas cosas sean excelentes. Saquen para que entre ustedes los necesitados no mueran de hambre, las viudas no mueran de hambre. O sea, ocúpense del templo, ocúpense de las fiestas, ocúpense de los necesitados. Y Dios dijo, nada les faltará. Pruébenme esto y nada les faltará. Y aunque hoy no vivimos bajo esta dispensación, hay mucho que aprender de esto, no del monto que ellos ofrecían, sino de las cosas que Dios quería que ellos se ocuparan, que hoy sin pensar y sin hablar de monto, o sea, como iglesia tenemos el reto, en parte de aprender de algunas de estas cosas, de aprender, ¿verdad? De la excelencia, de cómo Dios trataba con ellos en esto y cómo, o sea, todo esto para mostrarle y enseñarle bajo el principio de que todo lo había dado Dios y que Dios era el dueño de todo. Si pensamos que estamos dando de lo nuestro, siempre nos dolerá dar para la obra de Dios. Pero si entendemos en la vida que todo nos lo ha dado Dios y que de lo que tenemos, de lo que Él nos ha dado, de eso le damos, viviremos una vida de bendición. Amén. Nos vemos la próxima.